Justo antes de empezar la temporada de cría tengo un poco la manía tonta, o bueno, también la costumbre sana, de salir a pasear por el campo y tomar un poco el pulso de la naturaleza. Mi abuelo siempre decía que antes de empezar la temporada de cría había que fijarse qué hacían los pájaros de campo. Y si nos fijamos bien, aproximadamente a finales del mes de enero y primeros del mes de febrero, empiezan a escucharse con mucha estridencia el canto de los verdecillos, que es el primer pájaro, digamos, de tipo de canto, pájaro relacionado con los nuestros, que empieza la temporada de cría. Y se nota un chirrido muy evidente que indica que los verdecillos empiezan a estar en celo, bueno, pues en los campos, en las zonas de olivares, también muy habitual en los parques de cualquier ciudad. Y para él siempre era un poco el indicativo de cuándo empezaba la temporada de cría, porque nos indicaba, el canto de los pájaros silvestres nos indicaba que empezaban a entrar en celo, y eso quería decir que llegaba la primavera. La gran mayoría de pájaros, si lo pensamos bien, crían en el periodo de la primavera, porque es el periodo donde más facilidad de encontrar productos tienen, sobre todo proteínas, para alimentar a los pichones. Y entonces, bueno, pues es una manera tradicional de darse cuenta que empezaba la primavera y empezaba también, por así decirlo, la temporada de cría en los aviarios. Las cosas han cambiado mucho, desde luego, desde aquellos años que, bueno, pues el método de cría era puramente natural. A día de hoy, pues los criaderos, la mayoría de ellos tienen sistema de luz artificial, muchos no disponen de las condiciones del medio natural, y un poco la cría se empieza un poco cuando esté preparado cada uno, no influye tanto a la naturaleza. Pero es bonito también contemplar cómo los pájaros de la naturaleza se van dando cuenta de que llega la época buena para la temporada de cría, llega la primavera, y un poco hacen como una predicción de lo que va a ocurrir, porque es una manera curiosa poder saber interpretarlo. En la naturaleza, por ejemplo, ya sabemos que en la península, por ejemplo, no tenemos canarios silvestres como tal, eso se encuentran en las Islas Canarias, en Azores, en Madeira y demás, pero sí que tenemos, por ejemplo, los verdecillos, sí que tenemos, por ejemplo, los jilgueros, sí que tenemos, por ejemplo, los pardillos. Y los verdecillos sí que habitualmente empiezan la temporada de cría bastante antes que el resto de pájaros, lo podemos ver ya en celo en este periodo, incluso ya estarán medio criando. Y luego los jilgueros, los pardillos y el resto de pájaros suelen esperar un poquito más hacia la primavera. Por eso era un buen termómetro fijarnos en el canto de los verdecillos, o antiguamente se decía, para comenzar nosotros la temporada de cría, que tradicionalmente se empezaba a mediados del mes de marzo y que actualmente, por las condiciones, se suele empezar mucho antes, aproximadamente a mediados del mes de febrero es la época más habitual. Y un poco quiero aprovechar el vídeo también para hablar del saber popular que nos aportaba en aquellos tiempos la naturaleza y que también estaba relacionado con el mundo de la ornitología y de la canaricultura. Yo también me acuerdo, ahora que estábamos hablando de mi abuelo, que él, por ejemplo, conocía prácticamente todas las hierbas de campo que podían alimentar a los pájaros. Entonces, me acuerdo precisamente que en la época, sobre todo veraniega, encontraba muchas hierbas, también en esta época de febrero, en los meses de primavera, pues traía, por ejemplo, muchas serrajas, traía, por ejemplo, el típico paniquesillo, traía mogollón de hierbas de campo, y ese es un conocimiento que poco a poco, en cierta manera, se está perdiendo, salvo los criadores que siguen con esa tradición. Y es una pena porque antes, en cierta manera, estábamos mucho más vinculados al campo y nuestros aviarios, de alguna manera, también lo estaban. Y un poco un saber, un conocimiento, un saber popular que estaba ahí, pero que poco a poco se va perdiendo. Y también quiero aprovechar el vídeo para hablar un poquillo acerca de que algo que nos pasa muchos criadores que recibimos, en cierta manera, muchas críticas, sobre todo en redes sociales y demás, en las cuales nos acusan, bueno, sobre todo recibimos críticas de que nos acusan de que tenemos los pájaros enjaulados, que es una manera de esclavizar a los pájaros, que los liberemos de las jaulas, todas esas cosas que desde luego hemos oído todos los criadores en algún momento. Y precisamente cuando das una vuelta por la naturaleza te das cuenta de que la labor de los criadores es mucho más importante, porque realmente el criador de alguna manera está vinculado con el campo, realmente el criador ejerce una labor de mantener la genética y mantener también la presencia de muchas especies. Es cierto que la gran mayoría de pájaros que criamos, yo por ejemplo que crío canarios, pues llevan muchísimos siglos de cría en cautividad y digamos pues no es el pájaro que se cría a nivel salvaje, pero en cierta manera también servimos para preservar la naturaleza. El conocimiento de nuestros criadores lo que nos permite también es aprender las pautas de cría, las pautas de comportamiento, de alguna manera que tienen los pájaros en libertad, y de alguna manera también esto sirve tanto para biólogos como para el futuro, para trabajar y preservar por todas las especies que tenemos en la naturaleza. Por ejemplo, un criador de jilguero pues aprende una serie de conocimientos del comportamiento de jilguero que son muy interesantes también
con el objetivo de preservar la presencia de estos pájaros en la naturaleza. Con lo cual, muchas veces que nos critican y nos ponen un poco algunos grupos animalistas como que de alguna manera tenemos esclavizados o explotados los pájaros, pues muchas veces no se dan cuenta de la labor importante que tienen los criadores, de mantener la genética, de mejorarla, de preservarla, y cuando, bueno, aprovechas algún día libre y te das una vuelta y paseas por el campo, es una manera también de recordar todo esto. Así que, nada más, hoy un vídeo un poco, hemos salido de lo habitual del criadero, y desearos a todos una muy buena cría. Seguiremos esta semana con más vídeos relacionados con el comienzo de la temporada de cría. Un saludo.